Pablo ya ha enseñado, por supuesto, que todo creyente ha sido sellado por el Espíritu Santo. Noten que Pablo otra vez asume, da por sentado que todos ellos que escuchan esta instrucción, si son santos, tienen el Espíritu Santo. Todo creyente ha sido sellado por el Espíritu Santo, capítulo 1, versículo 13, versículo 14, capítulo 4, versículo 30, donde dice, no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pablo ha enseñado eso ya. Desde el momento de nuestra salvación, el Espíritu Santo está en nosotros. Eso lo enseña Pablo aquí, lo enseña en todo el Nuevo Testamento. Varios pasajes afirman esta realidad. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, 13, también Pablo escribe a estos creyentes en Corinto y les dice, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados. Él, maduro en la fe, apóstol del Señor Jesucristo, y estos creyentes a diferentes niveles de crecimiento, muchos de ellos niños en Cristo, infantes en Cristo, y mostrando características carnales de un cristiano que no es obediente. Pablo dice, todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Maduros, inmaduros, niños en la fe, todos. Si somos cristianos, hemos sido bautizados por el Espíritu y hechos miembros del cuerpo de Cristo. Pablo enseña lo mismo ahí en 1 Corintios 6, 19, donde hace esta pregunta. Me encanta cómo Pablo nos hace pensar por medio de preguntas. Dice versículo 19, 1 Corintios 6, 19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Lo que está diciendo Pablo, ¿o sois ignorantes de esto? Pablo sabía que no eran maduros en la fe, que muchos eran desobedientes, pero Pablo dice, mire, ¿no sabéis que el Espíritu Santo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, Pablo otra vez da por sentado que todo creyente tiene el Espíritu Santo. No existe en todo el Nuevo Testamento la idea o concepto de un creyente que no tenga el Espíritu Santo. En Romanos 8, 9, escuchen esta afirmación, y esta es categórica. Pablo escribe a estos creyentes ahora en Roma, y sin embargo, leemos así, sin embargo vosotros no estáis en la carne, versículo 9, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Noten eso. Si alguien no tiene el Espíritu, la implicación es que ese alguien, esa persona, tampoco es de Cristo. En otras palabras, no es cristiano, no es creyente, no ha nacido de nuevo, no ha sido redimido. Todos fuimos bautizados, todos fuimos sellados, todos tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que reside en nosotros. Y eso, por supuesto, nos lleva a pensar de que todos hemos sido dotados por medio del Espíritu Santo para ejercitar o usar nuestros dones espirituales que son de Él. Si tú eres cristiano, cristiana, independientemente de tu crecimiento espiritual, tú tienes el Espíritu Santo residiendo en ti. Tú no necesitas pedir que el Espíritu Santo te bautice. No existe tal exhortación. Tú no necesitas pedir que el Espíritu Santo te selle. No existe tal mandamiento. No debes pedir que el Espíritu Santo te conceda dones espirituales o que venga a ti. Eso ya sucedió. El Espíritu Santo ya está en ti, reside en ti, estará en ti hasta el día que pases a la presencia del Señor o el Señor venga por su iglesia. Eso es lo que Pablo da por sentado y asume en esta instrucción, antes de entrar otra vez a 5:18. Ahora, en contraste a eso, ministerios del Espíritu Santo que ya sucedieron porque desde el momento de salvación ya eso pasó,
Ahora Pablo dice a estos creyentes y a nosotros, Efesios 5:18, este es un mandamiento, por lo tanto, dice Pablo, ser llenos del Espíritu Santo, aquí en Efesios 5:18. Demanda nuestra respuesta, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Eso demanda respuesta. Es un mandamiento de Dios y Él espera que cada uno de nosotros en obediencia hagamos lo que Él dice. Ser llenos del Espíritu Santo es un presente imperativo. Es nuestro deber ser continuamente obedientes a esa instrucción, a ese mandamiento, a esa exhortación. En griego es una voz pasiva. Literalmente dice, ser continuamente llenados por el Espíritu. Otra vez repito, no existe ningún mandamiento en el Nuevo Testamento a ser bautizados por el Espíritu o ser sellados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque estos ministerios del Espíritu ya han sucedido en cada cristiano una vez y para siempre desde el momento de su salvación. Pero aquí tenemos una exhortación a todos los cristianos a responder en obediencia a esto, ser llenos del Espíritu. ¿Qué significa ser lleno? Bueno, pensemos en el verbo que Pablo usa. Este verbo que Pablo usa, esta palabra en griego, pleroo, tiene tres ideas principales. La primera es un sentido normal de llenar un recipiente con algo, por ejemplo, una jarra, una vasija, una taza con líquido, con café, con lo que sea. También puede referirse al viento que sopla sobre las velas de un velero, de un barco, llenando esas velas, impulsando a esa nave en cierta dirección. Tiene ese sentido también. Esa es la idea que Pedro enseñó en 2 Pedro 1:21 en referencia a la inspiración de la Escritura que ya mencionó. El Espíritu Santo vino, sopló, inspiró, movió a estos hombres a escribir y hablar la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, este verbo pleroo tiene la idea que es la más sobresaliente y el sentido que es mejor en este contexto es de idea de control o influencia. Por ejemplo, en varias ocasiones en el Nuevo Testamento este verbo se utiliza para expresar esta idea de control o influencia. Cuando una persona está llena de temor o llena de tristeza o alguna otra emoción, en ese momento tal persona está controlada por la emoción que le invade. Esa es la idea. Y hay varios ejemplos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan 16, donde Jesús les dice a sus discípulos, recordamos esto, ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. En ese momento los discípulos estaban llenos, abrumados, controlados por esa tristeza. Lo mismo sucede en Lucas 5:26. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor, diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Una y otra vez hay ejemplos de cómo este verbo se usa en términos de llenar a una persona con cierta emoción particular. El verbo llenar expresa entonces esta idea de control o dominio o influencia. Sin duda esta es la idea que Pablo tiene aquí cuando manda a los creyentes en Éfeso a no embriagarse con vino, en lo cual hay disolución, sino que ser llenos del Espíritu. Pudiéramos traducir esto, sed controlados por el Espíritu. El propósito de Pablo es hacer un contraste entre dos tipos de control, dos tipos de influencia. Aquí, el control del vino, influencia del alcohol que lleva a la disolución, y el control o la influencia del Espíritu Santo que produce los resultados que vemos en los versículos 19 al 21. Ya notamos en los versículos que anteceden que Pablo exhorta a tener cuidado como andamos, que como hemos notado es el tema general de los capítulos del 4 al 6, andar. Subraya es una acción continua. Continuamente debemos estar llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Embriagarse está absolutamente prohibido en la vida de un cristiano. Ninguno de nosotros tiene que ser teólogo para entender eso. La borrachera es contraria a la voluntad de Dios. De más,
Más aún, Pablo dice en 1 Corintios 1:10 que los borrachos no heredarán el reino de Dios. O sea, la borrachera está prohibida. Yo no creo que Pablo nos está dando una instrucción en cuanto al uso o el mal uso del alcohol aquí, sino que simplemente está comparando el control que el vino tiene sobre una persona y el control que el Espíritu Santo debe tener una persona. Y es una comparación drástica. Cuando alguien está bajo la influencia del vino, se observan ciertos efectos que afectan al individuo. ¿Han visto ustedes personas ebrias? Y se transforma en una persona necia. Todos hemos tenido oportunidad de ir a un restaurante, ¿no es cierto? Yo me acuerdo de varias situaciones. Voy al restaurante, al lado se sientan algunas personas, se ven muy sofisticados, muy bien vestiditos, muy así de estilo, y de repente empiezan a tomar copas antes de comer. Y otra copa. Y otra copa. Por un rato normales. Pasa un tiempo, siguen bebiendo, paulatinamente, comenzamos a notar cierto cambio en su conducta y manera de hablar. En una hora o más, si están en una hora o más, ya se pasaron de copas, y la verdad es que dependiendo del grado de ebriedad que tengan, se comportan, esa es la palabra que estaba buscando, se comportan como idiotas. Perdieron toda cordura. ¿Qué es? ¿Notaron ustedes lo que Proverbios nos dice? Proverbios capítulo 20 creo que es. Proverbios 20, la última vez que consulté estaba en mi Biblia. Proverbios, creo que es Proverbios 21. Si lo tienen ahí lo pueden buscar. Pero dice que el borracho o la copa lleva a la insensatez o algo muy similar. Esta Biblia que estoy usando, que está toda arrugada y mal, fue arruinada gracias a la experiencia que tuve en la Ciudad de México cuando visité el seminario y estacioné y una lluvia me agarró y mi Biblia estaba ahí, y ahora la pobre Biblia ha sido bautizada por aguas de lluvia mexicana, que son de lo peor. Lo encontré, miren, aquí está. El vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ello se embriaga no es sabio. Y yo dije, es un idiota. Eso es, no es sabio, o sea, se comporta como jamás debiera una persona comportar. Un borracho se comporta y habla como un necio. O sea, Pablo está contrastando una persona controlada por el alcohol y en lugar de eso debe ser una persona controlada por el Espíritu Santo. Una persona que está bajo el dominio, el control del alcohol, el ebrio está bajo esa influencia. Y si maneja un vehículo también se notan los efectos. Más, ustedes notaron que si te pillan, si te agarran manejando con alcohol en tu cuerpo, en tu sistema, te dan un ticket que dice DUI, o sea, driving under the influence, o sea, aún en nuestro lenguaje notamos eso. Este mandamiento de ser lleno del Espíritu contiene entonces la idea de control. La llenura del Espíritu tiene que ver con control. Pero antes de pasar a la aplicación de esto, que es la idea principal en el pasaje, no seáis controlado y ustedes pueden usar por drogas, por el alcohol, a que dice el vino, pero por ninguna otra cosa, sino por el Espíritu Santo. Veamos dos pasajes más, simplemente consultemos, pongamos nuestra atención en dos pasajes más que tienen cierto paralelo con el texto que estamos examinando. El primero de ellos se encuentra en Colosenses, capítulo 3, versículos 16 al 25. También se encuentra aquí la idea de control o influencia. También aparece aquí. Colosenses 3, 16, la cual ya se mencionó esta tarde.
Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él al Dios Padre. Noten que acá el mandamiento es de que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es una idea paralela a ser llenos del Espíritu. Podría decir Pablo, ser llenos de la palabra de Cristo. Pero acá lo dice de otra manera. En Colosenses es ser llenos o controlados por la palabra de Cristo, que es equivalente a ser llenos del Espíritu. Es obvio que ambos mandamientos, aunque distintos, enseñan lo mismo porque los resultados de ambos son los mismos. En el creyente, los resultados de ser lleno del Espíritu Santo, capítulo 5, versículo 18 de Efesios, se encuentran a partir del versículo 19, y noten que dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y estos pasajes, la instrucción en ambos, van seguidas de realidades que tienen que ver con humildad expresadas en el sometimiento mutuo. Esposas, someteos a vuestros esposos, hijos, someteos a vuestros padres, trabajadores o esclavos, someteos a vuestros amos, y todo es el resultado de la saturación, por decirlo así, de estar llenos del Espíritu Santo. Los resultados de la palabra de Cristo morando en abundancia en los creyentes es exhortándoos unos a otros con sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio del Padre. A Dios Padre por medio de Él. Noten que la instrucción en ambos pasajes da como consecuencia los mismos resultados. O sea que hay una relación estrecha entre ambos pasajes, son paralelos. Efesios 5, 18 al 20 y Colosenses 3, 16, los paralelos entre ambos son obvios. Otro pasaje que nos instruye en cuanto a los creyentes sobre el andar cristiano y el ministerio del Espíritu Santo se encuentra en Gálatas 5, 16 al 18. Vayan ahí un segundo. Gálatas 5, 16 al 18 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Posiblemente la mejor analogía en el Nuevo Testamento de este control del Espíritu en la vida de un creyente es lo que Pablo dice acá: andad en el Espíritu. Esta es una idea muy similar a ser llenos del Espíritu. O sea, andar es un presente continuo, así como ser lleno del Espíritu es la idea de continuamente estar controlado por el Espíritu. Es la idea de andar aquí. Andar transmite ese concepto de una actividad continua. Andar en el Espíritu, trayendo todo pensamiento y acción bajo el control del Espíritu que habita en nosotros, y es un contraste a lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, a una persona que anda en la carne. Hay dos maneras de andar: andar en el Espíritu o andar en la carne. Y es algo que continuamente tenemos que observar y luchar con eso en nuestra propia vida. Pero los que andan continuamente en la carne son descritos aquí en Romanos capítulo 8, 5. Porque los que andan según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Eso describe una persona que no conoce a Dios. Por lo cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Definitivamente eso es una descripción de una persona que no ha sido redimida. Hay dos maneras de vivir, ya lo dije, dos maneras de andar:
en la carne o en el espíritu. Típica y habitualmente un creyente no anda en la carne. Andar en la carne, vivir en la carne es dar evidencias de ser enemigo de Dios, como Pablo aquí lo describe. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y si vivimos en la carne estamos dando evidencias que no somos de Dios, somos enemigos de Dios. Ahora, un creyente puede caer en alguna actividad, en alguna actitud, manifestación de la carne, dar lugar a algún deseo de la carne, pero no puede andar tiempo presente, tiempo continuo en la carne, como un inconverso lo hace. Claramente el apóstol Juan nos enseña eso cuando se dirige a los creyentes en 1 Juan capítulo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Bajen la vista al versículo 6. Todo el que permanece en Él, en Cristo, no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Ninguno que ha nacido de Dios vive, practica continuamente el pecado. No. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios, la simiente de Dios, permanece en él y no puede estar pecando porque es de Dios. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo acá. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Podemos caer en alguna manifestación de la carne, pero si somos cristianos no vamos a permanecer ahí. Vamos a confesar nuestros pecados. Vamos a ser limpiados de nuestros pecados y vamos a reanudar nuestra relación con el Señor en obediencia. Entonces, ser lleno del Espíritu, ser controlado por el Espíritu, ser llenos de la palabra de Cristo, andar en el Espíritu, son conceptos paralelos que nos mandan a vivir continuamente controlados por el Espíritu. Ahora, ¿cómo es que yo puedo ser lleno del Espíritu? Y esa tal vez llegamos al meollo del asunto. ¿Cómo andamos en el Espíritu? ¿Cómo hago como cristiano para ser lleno del Espíritu? Otra vez hago la pregunta, ¿busco algún sentimiento particular? ¿Alguna experiencia singular? ¿Debo pedir que Dios me conceda algo milagroso para hacerme saber que yo estoy siendo lleno del Espíritu? Obviamente la respuesta a esas preguntas es no. Pablo no dice nada de eso. Sin duda nos hubiera dado instrucción específica al respecto si ese fuera el caso. Pero no lo hace. En estos pasajes que observamos, no tenemos ningún mandamiento a buscar una experiencia repentina, una experiencia mística, sensacional, milagrosa del Espíritu. No encontramos en la instrucción de Pablo una fórmula particular e instantánea para la victoria espiritual, sino que simplemente es un llamado a la obediencia continua, a caminar, a andar por fe en el Espíritu que Él ha revelado, la voluntad de Dios que Él ha revelado en su palabra. Efesios 5:18 simplemente expresa un imperativo, un presente continuo, sed continuamente llenos del Espíritu o controlados por el Espíritu. ¿Cómo debemos responder a esto? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo aplicamos este mandamiento a ser llenos del Espíritu? Bueno, lo primero que hago con este mandamiento es reconocer la realidad que el Espíritu Santo está en mí, porque eso es lo que Pablo hace, asume que eso es una realidad. Y por supuesto el Espíritu Santo desea controlarme. Él quiere dirigir continuamente mis pensamientos y conducta. Y ya vimos que el Nuevo Testamento nos enseña que cada creyente tiene el Espíritu Santo, está en nosotros, tenemos de Dios, no somos nuestros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo quiere controlarnos, no es que el Espíritu Santo desea mantenerse a distancia, sino todo lo contrario. Entonces, ser continuamente lleno del Espíritu primero requiere el reconocimiento que el Consolador que Cristo envió está en nosotros, Él reside en nosotros, habita en nosotros, y es algo que debemos hacer continuamente. Recordarnos esta Escritura.
a veces luchamos con nuestros sentimientos. Cada uno de nosotros somos seres humanos con diferentes temperamentos. Algunos de nosotros somos más melancólicos que otros. Pablo obviamente se dirige a Timoteo y era una persona bastante melancólica. Yo tiendo a ser más melancólico y a veces lucho con estas cosas, pero este es un mandamiento para nosotros, los melancólicos o los que no somos melancólicos. Ser lleno del Espíritu, que no tiene que ver con sentimientos particulares. Es algo que debo recordarme. En primer lugar, deliberadamente, debo hacer cada día. El Espíritu Santo está en mí, está en mi cuerpo, no me pertenezco, soy del Señor y voy a responder en obediencia a lo que Él en su palabra me dice. Pero es algo que yo, tú, ambos debemos hacer. El Espíritu Santo quiere dirigirnos. Debo vivir en comunión con Él, consultar con Él, considerar su presencia, buscar su dirección en mis pensamientos, en mis decisiones, pero en la palabra de Dios. Esta es una actividad continua. Entonces, no pedimos que el Espíritu Santo nos venga a nosotros, sino que pedimos sabiduría del Espíritu que reside en nosotros, que Él abra los ojos de nuestro entendimiento para ayudarnos a ver su voluntad expresada en la Escritura. En segundo lugar, esto implica disciplina, que requiere que busquemos la voluntad del Espíritu en su palabra. El Espíritu Santo siempre nos dirige a través de su palabra escrita. Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:7, me encanta este pasaje. Mira, Timoteo, considera, la palabra ahí es noé, de la palabra mente, pon tu mente en lo que digo y el Señor te dé entendimiento. O sea, lo primero que debemos hacer es ocuparnos en tratar de entender lo que Dios ha revelado en su palabra, poner nuestra mente en eso, reconocer que el Espíritu Santo está en nosotros y descansar en su dirección, en su guía. Entonces implica disciplina, implica dedicación. Y en tercer lugar, lo que debo hacer es obedecer ahora lo que Dios manda, aquello que ya está escrito. Lo que notamos entonces en esta exhortación de Efesios es que no hay nada místico, no hay nada que me impulse a buscar alguna experiencia repentina, esotérica, dramática, como dije, alguna emoción extática, sino que es un llamado a la obediencia, otra vez, a permitir que el Espíritu Santo de Dios que está en mí me controle. Y eso lo hago por fe, no por vista, dependiendo en lo que su palabra me dice y obedeciendo esos mandamientos. El Espíritu Santo se agrada cuando cualquiera de nosotros toma una palabra, una exhortación, una promesa de las Escrituras y la pone en práctica. Y cuando permitimos que esa palabra gobierne nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones. De esa manera traemos gloria a Dios. Cuando creemos, no dependemos de nuestros sentimientos, sino que obedecemos su palabra escrita. Ustedes recuerdan lo que Pablo nos dice acerca de Abraham. Me encanta este pasaje, la experiencia de Abraham, cuando Pablo lo describe de esta manera, capítulo 4, versículos 19 y 20 de Romanos, nos dice ahí que Abraham, sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, noten eso, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando nosotros, en lugar de debilitarnos en titubear, en incredulidad, por fe obedecemos lo que Dios dice, traemos gloria a Dios. Gloria a Dios, y es lo que Él desea de nosotros. El Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos dirige, pero siempre por medio de su palabra. Bueno, resumen. ¿Qué sacamos en conclusión en cuanto a la enseñanza de Pablo del Nuevo Testamento en cuanto a este mandamiento de ser llenos? En primer lugar, es un mandamiento. La idea principal es de ser controlados por el Espíritu.
En tercer lugar, va dirigido a todo cristiano sin excepción, eso lo vimos. No se refiere, lo que sigue, o el número 4, no se refiere a alguna experiencia dramática o repentina de nuestra vida. No es un evento, sino que es un modo continuo de vivir. Es un mandamiento paralelo al ser llenos de la palabra de Cristo, como vimos en Colosenses 3:16. Es similar a la instrucción de Gálatas 5:16 de andar en el Espíritu. Es parte íntegra de la instrucción apostólica sobre el andar cristiano o la santificación práctica que Pablo nos enseña en los capítulos 4 al 6. En resumen, podemos concluir que ser lleno del Espíritu es una entrega voluntaria y consciente de continuo a lo que Dios ha dicho. Eso es lo que escrito está, y la obediencia a su voluntad revelada en su palabra, la Escritura que Él mismo inspiró. Entonces, si quiero ser lleno del Espíritu, ¿qué voy a hacer? Bueno, consultar la palabra, dedicar tiempo a la palabra, ser expuesto a la palabra, obedecer lo que el Señor dice en su palabra y, por supuesto, caminar de esa manera, no esperando algunas experiencias distintas, sino simplemente que el Señor bendice a aquellos que son obedientes. Un cristiano lleno de Espíritu es un creyente que demuestra gozo y alabanza, versículo 19, gratitud a Dios por todo, versículo 20, humildad demostrada en una actitud de sumisión mutua con otros creyentes, comenzando con el matrimonio, la familia, los hijos, otros creyentes, el contexto laboral, etcétera, etcétera. Puedes observar algunos de estos, en diferentes grados puedes observar algunas de estas evidencias en tu vida, cuando lo que Pablo nos enseña aquí en estos pasajes, convivencia de sumisión santo con santo en tu propia familia, comenzando con tu matrimonio, con tu relación, con tus hijos, con las demás relaciones. Si ves alguna evidencia, no perfección, pero evidencias de tu deseo y progresivamente tú quieres y añoras estas características, estás siendo paulatinamente llenado, dirigido, controlado por el Espíritu Santo. Y ninguno de estos resultados es posible sin estar llenos del Espíritu. Esta es la única manera de vivir la vida cristiana. La vida cristiana comenzó con el nuevo nacimiento, cuando el Espíritu Santo nos transformó. Continúa por medio del Espíritu Santo obrando en nosotros, en nuestros alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en la medida que leemos, nos saturamos de la palabra de Dios, conocemos su voluntad expresada y revelada en su palabra y obedecemos sus mandamientos. Eso es andar o ser lleno del Espíritu Santo.